Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto verlos. Por favor, acompáñenme a Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Hermanos, amigos, el día de hoy vamos a continuar con la introducción a nuestra serie que empezamos unas semanas atrás, que es el credo de los apóstoles. Y hermanos, más o menos en modo de resumen, básicamente vimos la importancia de confesar nuestra fe. La importancia de confesar nuestra fe y lo muy importante que se vuelve hoy en día hacerlo y creerlo. Recordemos, hermanos, que cuando nosotros confesamos la fe, no estamos diciendo o recitando las escrituras de manera literal, sino declarando el concepto bíblico, pero con otras palabras. Y precisamente el pasaje que estudiamos en nuestro sermón anterior fue el de Mateo 16, 13 al 20, cuando nuestro Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le contestaron a Jesús que era Juan el Bautista, que otros decían que era Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Lo interesante aquí, hermanos, es que después Jesús se dirige a ellos y les pregunta: ¿y ustedes qué decís que soy yo? Es una pregunta interesante. Y vimos que al instante Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué hizo entonces Pedro? ¿Qué hizo? Bueno, reflexionó de lo que él conocía de las Escrituras, seguramente de lo que había comprendido o aprendido en su caminar con Jesús, y que finalmente hizo una confesión tan hermosa. Y esto, hermanos, lo hizo nuestro Señor Jesucristo para que reflexionaran, para que meditaran de quién era Él, de qué era Él. Y eso es lo que básicamente significa la práctica de confesar la fe. Entonces, hermanos, toda confesión es un desarrollo de la verdad que es Cristo, el cual como iglesia, si saben una cosa, hermanos, como iglesia tenemos el deber de proclamar. Nosotros como iglesia tenemos el deber de proclamar las enseñanzas de las verdades básicas de la fe cristiana. ¿Con qué propósito? Bueno, hermanos, ¿estamos de acuerdo que estamos viviendo en un mundo caído? Por supuesto. ¿Que somos falibles? Por supuesto. Estamos de acuerdo, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿cuál es el propósito de que la iglesia debe de proclamar la fe de Cristo? Bueno, para proteger y defender de los falsos maestros. Y por eso es necesario que la iglesia sea confesante. Y precisamente para eso fue elegida, para proclamar y declarar la verdad de nuestro buen Dios. Ahora, mis hermanos, también dijimos en nuestro sermón anterior que nosotros creemos que la iglesia desde sus inicios ha tenido este deber de confesar la verdad de Dios, porque ha tenido que confrontar muchísimos errores y doctrinas de muchos falsos maestros. Como vemos hoy en día, nada ha cambiado. Es por eso que nuestros hermanos en
en la antigüedad han recurrido a una serie de credos y confesiones de fe con el fin de ¿qué? De definir y defender la fe cristiana. Sí, hermano, somos defensores de la fe. Y esto es muy importante, hermanos, porque los credos aportan y benefician a la iglesia el día de hoy, pero no solamente, hermanos, de cuidarnos del error, sino también, y es que algo más también importante, es que los credos nos conectan con la fe de nuestros padres. No estamos solos en esto, hermanos. Nuestra iglesia se fundó hace 3 años aproximadamente, y realmente, hermanos, no estamos solos. La iglesia es, en general, es muchísima gente hay ahí. Y viene en la antigüedad. Por lo tanto, los credos ayudan y aportan a la iglesia de hoy a conectarnos con esas sendas antiguas, de apreciar el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en la historia de la iglesia con nuestros hermanos a lo largo de los años. Pero, hermanos, aunque podamos ver que en efecto los credos son fundamentales para la iglesia de hoy en día, lastimosamente podemos ver que muchos evangélicos, hermanos nuestros, diciendo que abrazan la sola escritura, o mejor dicho, al mal entender la sola escritura, han terminado rechazando buenas tradiciones que los conectan con el pueblo de Dios a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia. Y aunque estos hermanos podemos reconocer su sinceridad de tratar de poner a las escrituras en su lugar que merece, sin embargo, lo que se han dado cuenta es que al oponerse a los credos han rechazado precisamente lo que el trabajo del Espíritu Santo ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia. Y de lo que la Biblia misma dice que debemos consultar a nuestros pastores, recordar las sendas antiguas, que la multitud de consejos, hay seguridad, etc. Entonces, el día de hoy, y esto es lo que hemos nosotros visto en el sermón anterior, y el día de hoy vamos a seguir con nuestra introducción al tema, el credo de los apóstoles. Y lo que en esta mañana y en la tarde, que Juanito también va a hablar sobre este tema, es los términos problemáticos que hoy en día llegan a ser controversiales para el cristiano moderno, sobre todo el mundo evangélico que está desconectado de la historia porque no quiere oír a otros por los términos que precisamente vamos a ver. Y he dividido, hermano, este sermón en los siguientes puntos. En primer lugar, veremos su significado negativo en la actualidad. En segundo lugar, veremos su indiferencia, el del aprender de los demás. Y en tercer lugar, veremos el término, el credo. Acompáñenme, hermanos, a orar para que el Señor nos guíe en esta hora. Oremos. Amado Padre Celestial, mi Dios, bueno eres tú y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de estar aquí en tu casa, juntos, Señor, congregados en tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos, mi Dios amado, reunirnos, Señor, y exhortarnos, Padre Santo, y escuchar tu santísima palabra. Te pedimos y te rogamos que podamos, Señor, abrir nuestros corazones ante el consejo bíblico, ante la predicación, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a ponerlos por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, como lo he dicho en la introducción, lastimosamente podemos ver que muchos hermanos se han desconectado de la historia de la iglesia por el simple hecho de que hay ciertos términos que a simple vista pueden llegar a ser controversiales. Y lo que hemos podido ver es que esto proviene de dos cuestiones o dos problemas. En este caso, en primer lugar, vamos a ver, y eso me lleva al primer punto.
su significado negativo en la actualidad. Hermanos, hablar sobre el credo o la palabra católico o ecuménico son términos problemáticos a simple vista o escuchar esas palabras, para que muchos, y eso pueda tener hoy en día un significado en medio del mundo evangélico negativo. Por ejemplo, me acuerdo de que estaba hablando con un compañero del trabajo donde la Biblia dice que somos siervos del Señor Jesucristo. Bueno, cuando le dije esto, el término siervo le pareció un término muy anticuado y que no se debería ya decir porque estamos en la época moderna y por lo que precisamente este término implica de esclavitud y todo eso. Por supuesto que intenté explicarle e indicarle lo que significa ser siervos del Señor Jesucristo, pero al final él sostenía aún su malestar sobre esta palabra, le hacía ruido la palabra siervo. Entonces, tiene un significado negativo para algunos esta palabra. Otro ejemplo es la palabra someterse, sumisión. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, hermanos, hoy la palabra someterse también tiene un significado negativo por lo mismo. Porque estamos, ¿por qué? Porque estamos en un contexto social y cultural donde ser sumiso en la actualidad quiere decir entregarnos y dejarnos que la gente nos humille y que esclavicen nuestra conciencia, nuestras vidas, pero eso no es lo que en realidad significa. Pero a muchos les hace ruido este término. Y esto, mis hermanas casadas, entenderán muy bien que cuando ellas han expresado a sus parientes, compañeros de trabajo, vecinos, que cuando ellas dicen que ustedes son mujeres casadas y que se someten a sus maridos, sí o no, que la gente les mira raro, ¿verdad? Y es que es un poco incómodo para ellos escuchar esa palabra de someterse a alguien, y es un término controversial. Entonces, hermanos, nosotros podemos también ser así. ¿Cómo? Caemos en estas mismas actitudes cuando no estamos dispuestos a oír a otros cuando definen o utilizan las palabras que de repente escuchamos a un hermano, tal vez algún hermano pentecostal, y prejuzgamos su vocabulario por su denominación y decimos que ante cualquier cosa, que lo que él diga, cuando diga él esas cosas, diga está mal, cuando lo que deberíamos hacer es escuchar primero y preguntarle específicamente a qué se refiere con tal cual palabra. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque cuando practicamos más el escuchar a los demás, podemos aprender mucho. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, que es muy difícil enseñar a alguien que no escucha, sino que habla mucho? Por supuesto. ¿Sí o no que para nosotros es un poco complicado poder hablar con una persona y querer enseñarle porque cree que ya se lo sabe todo y expresan constantemente sus opiniones y aunque le digas lo que digas, no te va a escuchar? Es demasiado complicado. Pero usted y yo, déjeme decir, hermano, que algún momento en nuestra vida nosotros hemos caído en esto. No escuchamos. En estos errores caemos, porque precisamente tenemos un sentimiento de superioridad que no queremos oír o aprender de los demás. Y por esa razón podemos indicar que estos términos que vamos a ver pueden ser controversiales, porque precisamente no escuchamos. Y esto me lleva a mi segundo punto: la indiferencia del aprender de los demás. Hermanos, los términos que antes hemos mencionado
llegan a ser controversiales porque hay un problema con nuestro corazón. ¿Y por qué? Hay un problema con nuestro corazón porque no queremos aprender de los demás. Dijimos hace un momento que debemos practicar el escuchar para poder aprender. Es más, las personas sabias han entendido que se puede obtener más sabiduría escuchando, observando y aprendiendo de los demás. Proverbios capítulo 10, versículo 19, Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mas que el que refrena sus labios es prudente. Hermanos, sin embargo, es muy usual que las personas que menos han profundizado un tema piensen más de sí mismos. Repito, hermanos, es muy usual que las personas que menos han profundizado sobre un tema piensen más de sí mismos, que no necesitan la ayuda de otro porque lo comprenden todo o porque creen que pueden dominarlo por su cuenta. Pero aquellos hermanos que han estudiado con mayor detenimiento un asunto suelen más bien sentir que no saben las cosas como deberían saberlas, y ellos solicitan ayuda. Entonces, este es un problema que podremos solucionarlo, si sabe cómo, hermanos, siendo humildes, queriendo aprender de los demás, especialmente de aquellas personas a las que deberíamos escuchar de inmediato, como por ejemplo a los ancianos por su experiencia. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. También deberíamos escuchar de inmediato, ¿sabe quién, hermanos? A los sabios por su buen consejo. Proverbios 13:20, ¿qué dice? Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Pero también tenemos que ir apresuradamente a poder pedir consejo y a escuchar y aprender a personas piadosas, porque pueden representar la perspectiva de Dios en nuestra situación en la cual estemos. Salmo 141, versículo 5, dice que el justo me castigue será un favor. Que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Tremendo, hermanos. Podemos entonces ver en estos pasajes cómo es importante, cuán importante es en escuchar y aprender, ser humildes. Entonces, hemos visto en este segundo punto, o la segunda dificultad, que para que estos términos sean problemáticos o controversiales, es porque seguramente hay problemas en el corazón, el de no querer aprender de los demás. Hay una superioridad en cada uno de nosotros. Pues esa actitud que lamentablemente muchos demuestran con respecto a los credos, ¿verdad? Podemos ver que precisamente hay orgullo para no abrirse, para no ver, para no identificar si lo que dice el hermano de aquella dominación o algo por el estilo es bíblico. El apóstol Pablo en 1 Corintios 8, versículo 2 dijo: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo.
Y esto lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, habiendo dicho estas dos dificultades o dos cuestiones que estos términos son controversiales, entonces ahora vamos a ver el primer término problemático, que es el credo. Y ese es el único término que vamos a ver hoy en la mañana, ya que mi hermano Juanito vamos a ver algunos otros términos. Tercer punto, el término credo. ¿Qué significa credo? La palabra credo es una palabra en latín que significa yo creo, tal cual. Un credo es una declaración escrita formal y pública de creencia. Repito, ¿qué es un credo? Un credo es una declaración escrita formal y pública de creencias. De creencias. ¿Qué debemos pensar de los credos en general? Pues un credo puede ser algo bueno. ¿Ok? ¿Qué debemos pensar, hermanos, de los credos en general? Que un credo puede ser algo bueno. Sin embargo, hermanos, algo bueno al estar en las manos de nosotros, de los hombres, puede llegar a estar sujeta al abuso. Los errores modernos incluyen un desprecio, un extremo está, que los errores incluyen un desprecio total a los credos, y en el otro extremo está la sobreexaltación de los credos por encima de las escrituras. Esos dos extremos nosotros rechazamos. Ahora, muchos comentan, es más, los que están en contra de los credos, que los que tenemos una declaración de fe, no tenemos aquí la declaración de fe, tenemos un documento que dice que nosotros tenemos un documento aparte de la Biblia, que comparado a ellos, su única confesión de fe es la Biblia, son las Escrituras. ¿Ok? Podemos decir que en esa definición, o lo que ellos pueden indicar, puede haber algo de piedad en ese momento, algo que dice, no, ni la Biblia nomás yo creo, no creo otro libro. Sin embargo, creemos que esa declaración que ellos proclaman llega a ser contradictorio. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, al haber dicho ningún credo, solo la Biblia, ya eso, ¿qué se considera? Una declaración de fe. ¿Por qué? Porque ellos precisamente dicen, ¿qué crees tú? No creo, solo la Biblia. Es una declaración de fe. Entonces, no están en contra realmente de las declaraciones de fe, porque ellos mismos declaran eso, porque están diciendo precisamente que solo se van a guiar de la Biblia. ¿Sí o no que eso es una declaración de fe? Por supuesto. En segundo lugar, cuando estos hermanos van a compartir el Evangelio y van y abren las Escrituras, pregunto, después de que que ellos lean el pasaje, ¿no habrá una explicación o un resumen de lo que se leyó? Por supuesto, hay una interpretación, hay un resumen que con sus propias palabras va a tener que explicar lo que dice el texto. Por lo tanto, entonces, nuestros hermanos que son anticredos caen en una contradicción, porque ya con la interpretación que hacen o el resumen de lo leído, ya se está levantando una declaración de fe, un credo. ¿Por qué? Porque usted puede indicarle, explícame o predícame el Evangelio. Cuando una persona predica el Evangelio, eso es lo que cree de Cristo. Eso es lo que cree. Esa es la declaración del hermano o de la persona que dice creer en Cristo. Va a hablar del Evangelio y va a decir lo que, según las Escrituras, dice de que es el Evangelio. Pero alguien dirá, pero no está escrito como ustedes lo escriben. Aquí está. Ustedes escriben su declaración y eso está mal. No importa, hermano. Todavía sigue siendo
una declaración, aunque ellos digan no lo escribimos. Y hasta es peor, porque cualquier persona puede creer lo que ellos quieran. Otra objeción de los hermanos que están en contra de los credos, ellos dicen que si una iglesia utiliza los credos, habrá divisiones entre iglesias o entre las personas de la congregación. Ahora, ¿saben quiénes también sostienen este argumento? Pues los católicos romanos. Ellos afirman que no hay unidad en el pueblo evangélico, insinuando que es un error que existan distinciones y diferencias entre congregaciones. Ustedes están divididos, dice los católicos. Porque si yo me hago evangélico, ¿dónde quieres que vaya? ¿A una bautista? ¿A una presbiteriana? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Pues están divididos los evangélicos, dice. Ahora bien, mis hermanos, nosotros creemos que quienes confiesan al Dios Trino, al Dios encarnado, es decir, quienes profesan la fe ortodoxa, lo que la iglesia siempre ha creído, escuche bien, forman parte de la iglesia de Dios. No obstante, reconocemos que por supuesto hay distinciones en el pueblo evangélico, en el pueblo de Dios, donde podemos ver bautistas, podemos ver presbiterianos, podemos ver pentecostales, arminianos, calvinistas, etc. Cada uno de estos grupos tienen sus distinciones particulares que ya conocemos, no vamos a hablar de cada uno de lo que creen, y que nos ayuda. ¿Por qué son estas etiquetas? ¿O por qué son estas distinciones? Para ayudarnos a identificar y a comprendernos mejor. Precisamente Albert Mohler dice sobre esto que las declaraciones de fe y los credos de la iglesia unen a los creyentes de todas las eras en la verdad inmutable de la revelación de Dios. En efecto, las afirmaciones de estos credos pueden subsanar las divisiones denominacionales al congregarse hermanos y hermanas de todo el planeta y a lo largo de toda la historia alrededor de los pilares de la fe, la esencia de lo que significa ser cristiano. Entonces, un credo universal, hermanos, como es el credo de los apóstoles, hace que nos una, y los credos de cada denominación o las de las etiquetas y los nombres que nos damos cada una de las iglesias, su propósito no es dividir, por supuesto que no, sino el propósito es para identificarnos y comprendernos mejor. Por eso es ser consistentemente anticredo, es estar en contra de declarar las propias creencias. Esto silencia cualquier posible testimonio cristiano a otros cristianos al mundo. Porque si vemos que una persona dice, yo soy cristiano, pero dime, ¿por qué crees en Cristo? Yo creo en Cristo. No, pero dime quién es Cristo, desarróllame más del Evangelio. No me puedes decir nada más, yo creo en Cristo. Por eso consistentemente ser anticredo es estar en contra de declarar las propias creencias. Las creencias que precisamente la Biblia nos dice. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Vayamos. 2 a los Corintios capítulo 4, versículo 13 dice que las creencias no declaradas son casi nulas. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Qué dice entonces? ¿Qué debemos hacer? Si nosotros creemos, ¿qué tenemos que hacer? Pues declarar lo que creemos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, dice el apóstol Pablo. Hechos 19, 18. Hechos 19, 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos.
Finalmente, mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Podemos ver entonces en estos pasajes, hermanos, que la Biblia nos manda a confesar, a mantener un credo. Es decir, yo creo de esto. De manera que a los hermanos anticredos que dicen ningún credo, solo la Biblia, podemos reconocer a simple vista o si escuchamos así, hermanos, reconocemos que esta declaración puede surgir por un impulso noble, un deseo de unidad cristiana, pero a la verdad, hermanos, no nos va a decir mucho. Pues incluso las sectas también dicen que creen en la Biblia, como los testigos de Jehová, como los unicitarios, como los mormones, etc. La pregunta es, ¿qué es lo que crees de la Biblia? Dime lo que crees de la Biblia. Entonces se vuelve más específica la consulta y las declaraciones. Entonces, si ven, mis hermanos, que es muy importante las confesiones de fe o los credos, por supuesto. Finalmente, hermanos, quiero dar una última objeción de los anticredos. Ellos declaran que nosotros, los que sostenemos confesiones y credos, las ponemos por encima de la Biblia, es decir, por encima o a la par de la Biblia. ¿Y por qué dicen esto? Porque lo leemos, lo confesamos antes de iniciar el culto. Nosotros como iglesia leemos la confesión antes de iniciar el culto. Y bueno, hacer estas prácticas, nosotros como iglesia, dicen los que son anticredos, que ponemos a la par a la Biblia o encima de las Sagradas Escrituras. Y quiero en este momento ser claro sobre esto. Nosotros como iglesia, hermanos, creemos que el credalismo es un error. Nosotros nos oponemos y rechazamos a los que ponen a los credos y las confesiones a la par o por encima de las Sagradas Escrituras. Precisamente, hermanos, nuestra confesión en la que nosotros estamos adheridos, no tenemos aquí la confesión. La Confesión Bautista de Fe de 1689 nos exhorta a protegernos de estos errores. Mire lo que dice en su capítulo 1, párrafo 10. Pero si lo trajiste. Ya vi. En el capítulo 1, párrafo 10 de la confesión dice: el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Es decir, hermano, en otras palabras, todo debe ser examinado a la luz de las Escrituras, porque en ella se resuelve finalmente, ¿qué cosa? Nuestra fe. Todo debe ser pasado, examinado por las Escrituras. Así que hay una exhortación constante por parte de nuestra confesión de que no caigamos en este error
del credalismo. Y si alguno, llamándose bautista reformado, confesional, hace lo contrario, precisamente es aquel que ignora o no sabe lo que la confesión misma habla sobre este tema, sobre el que no debemos poner concilios, opiniones de hombres sobre o a la par de las Sagradas Escrituras. Bueno, hermanos, a continuación quisiera dar una conclusión de esta primera parte de los términos problemáticos que hemos visto. En primer lugar, hermanos, hemos visto que el día de hoy, como ciertos términos bíblicos han adquirido connotaciones negativas debido al contexto social y cultural contemporáneo. Esto ocurre porque muchas personas asocian estas palabras con algo negativo, nosotros dijimos. Esta confusión resalta la importancia entonces de escuchar y comprender las definiciones antes de rechazar una idea o palabra. En segundo lugar, vimos que al tener un problema en nuestro corazón de no querer aprender de los demás, debemos y tenemos la necesidad de mantener, ¿qué cosa, hermano? Una actitud humilde y dispuesta en aprender de los demás. A menudo la resistencia a aceptar términos controversiales o conceptos doctrinales proviene de una falta de disposición para escuchar y aprender. Esta humildad es esencial, hermanos, para superar el orgullo y la arrogancia que a menudo impiden el crecimiento espiritual y doctrinal. Y por eso hay divisiones, ahí sí hay división. Por último, vimos el término credo y su importancia como declaraciones públicas de fe. Y aunque algunos argumentan que los credos dividen a las iglesias, la Biblia muestra que estos en realidad unen a los creyentes alrededor de las verdades fundamentales de la fe cristiana. Los credos entonces no deben ser idolatrados ni despreciados, sino vistos como herramientas útiles para aclarar y expresar lo que se cree. Además, el rechazo absoluto a los credos resulta una contradicción, como dijimos, ya que incluso los que afirman solo la Biblia, no los credos, están haciendo entonces una declaración de fe. Los credos correctamente entendidos, hermanos, ayudan a identificar las creencias y a distinguir la verdad del error en la comunidad cristiana. Hermanos, les animo a que puedan ustedes sumergirse a lo que nuestra iglesia cree y confiesa, podernos abrir sus confesiones de fe y verificar que si lo que esta iglesia proclama es lo que usted cree. Mis amados hermanos, recordemos que ante Dios todos nosotros ya no somos extranjeros. Al contrario, ahora formamos parte de su pueblo y que tenemos todos los derechos y ahora somos miembros de su familia. Y dice en su palabra que todos los que son miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de ¿quiénes? De los apóstoles y los profetas, y que en ese edificio, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Señor, es la piedra principal. De manera que, hermanos, mantengámonos firmes en esta carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Oremos, hermanos.